no hay que dejar de destacar que hay un tema importante, la derrama magisterial. Mucho se ha hablado en estos días, en las últimas semanas, previas al escándalo del sector interior, sobre los fondos privados de los maestros, ¿no? La derrama magisterial se ha caracterizado por años que ha estado bajo la organización del CIDEF y del SUTEP, y la recibieron prácticamente quebrada. Hemos tenido aquí varios especialistas sobre el tema, pero ahora nos toca entrevistar a Percy Aquino Rodríguez, quien es secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Derrama Magisterial, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días y gracias por la oportunidad. Señor Aquino, primero, su primera lectura sobre este decreto supremo del presidente Pedro Castillo, que modifica 16 estatutos de la derrama magisterial. ¿Con qué ojos ustedes ven estas intenciones del gobierno y del Ministerio de Educación? Bueno, evidentemente, pues no se trata de democratizar la derrama como afirman, sino que es una norma de carácter político, nada técnico ni económico, porque al plantear, por ejemplo, la libre desafiliación de los maestros a la derrama magisterial, esto significa que paulatinamente, al retirar sus fondos los maestros, la institución se irá liquidando paulatinamente y, por supuesto, esto afectará a todos los más de 250.000 asociados y, por supuesto, también a sus casi 1.000 trabajadores que estarían, pues, podrían perder su puesto de trabajo. Señor Aquino, hay una opinión legal del Ministerio de Educación que era no modificar el estatuto de la derrama magisterial. Y aquí tengo el documento. Voy a leerle brevemente porque dice, informe 00424. En ese contexto no corresponde a este ministerio evaluar la viabilidad de la afiliación o desafiliación de los miembros de la derrama magisterial, así como las funciones, responsabilidades y conformación de los órganos de gestión interna de la entidad. Derrama tiene autonomía para regular su funcionamiento y proponer las modificaciones que estime pertinente a su estatuto. La derrama magisterial se incorpora al control, supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP en adelante SBS. ¿Cuál es la postura suya ante este informe? Bueno, ese es un informe de la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de Educación que fue hecho en abril de este año a propósito de una consulta que se le pidió al Ministerio respecto a un proyecto de ley que había en el Congreso que tenía la misma intención de intervenir la derrama, como ahora lo ha hecho el Decreto Supremo, ¿no? Y evidentemente ese informe, al señalar la postura del Ministerio de manera legal de que no se puede tocar los fondos de la derrama porque es una entidad privada, y que por tanto cualquier modificación del estatuto de la derrama le correspondía de acuerdo a la ley a la misma institución, y que recuerda que también está bajo el ámbito de la SBS, ese informe de alguna manera ratifica pues que la intención del gobierno es política, ¿no? O sea, no va a democratizar, quiere intervenir, está interviniendo de facto una institución que nunca ningún gobierno se atrevió a hacerla en los últimos años, ¿no? Pero que en realidad creo que Castillo lo está haciendo en su peor momento, en un momento que está desprestigiado, probablemente para granjearse el apoyo de un sector del magisterio, del sindicato FENATE Perú, que él es uno de los fundadores, pero que evidentemente, como usted habrá visto, este intento de intervenir la derrama o la intervención de facto que se está haciendo, genera rechazo no solamente de la derrama de sus trabajadores, sino de gran parte de la sociedad, como estamos apreciando. Y en ese sentido, usted ha dicho que, acá lo tengo apuntado, que es una intervención política. ¿Por qué política? Porque quiere poner por encima los intereses de la FENATEP, que no es más que el CONARE. Bueno, la FENATE Perú, y lo sabe la opinión pública, es bueno recordar el sindicato oficialista de Pedro Castillo, que en su momento antes era el CONARE, siempre ha tenido la intención, y ahí están sus múltiples comunicados, y lo ha ratificado hace poco, siempre ha querido intervenir la derrama, pero no pues para mejorarla, sino para liquidarla. Su último comunicado dice bien claro, liquidación previa auditoría, ¿no? O sea, ellos quieren liquidar la derrama magisterial, ¿no? Ahora, mientras la liquidan, probablemente lo que quieran es, pues, ya que este decreto supremo dice que se amplía a los miembros del directorio,
mediante una elección universal, ellos quieren ingresar ahí para pues controlar la derrama. Y incluso uno de los artículos de este decreto supremo dice que el nuevo consejo directivo que se instalaría de alguna manera supedita la permanencia de los trabajadores de tal manera que serán contratados bajo un presupuesto aprobado, entre comillas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que van a entrar con ese nuevo directorio auspiciado por el Ministerio de Educación a la derrama gente afín a Pedro Castillo, que ha demostrado una manifiesta incompetencia en los órganos de gobierno y que también tiene visos de corrupción. Eso evidentemente no es democracia de la derrama, eso es una intervención política, definitivamente. ¿Y por qué quisieran liquidar la derrama magisterial? ¿Por qué quieren hacer esto? Bueno, uno se pregunta por qué se quiere liquidar una institución que a lo largo de sus 50 años o un poco más ha sido el brazo financiero de los maestros, ha dado créditos. Muchos maestros dicen, pues gracias a la derrama he construido mi casa, he educado a mis hijos, he podido pues financiar muchas actividades. Evidentemente ellos quieren liquidar la derrama porque no les encuentra comida a sus intereses políticos, ¿no? Recordemos que el FENATE quiere controlar el gremio magisterial. No puede hacerlo aún, hay una lucha constante con el SUTE hace años. A este momento el FENATE reúne una cantidad menor de afiliados en el magisterio, el SUTE tiene una cantidad mayor y eso lo sabe el Ministerio de Educación porque ahí están inscritos. Evidentemente ellos quieren liquidar porque piensan pues de que sobre esas bases que liquiden probablemente pues, quieren construir. Digo a fin de sus intereses porque no va a ser la otra derrama que quisieran construir ellos y que desaparece derrama, una derrama que sirva a los más de 250.000 asociados, sino una derrama que sea manejada políticamente y además mal manejada económicamente. Señorita, la gente del FENATE, que antes fue CONARE y más antes son un sector radical, ha tenido ya experiencia en años pasados de manejar cooperativas magisteriales que la han liquidado, la han llevado completamente a la quiebra. Y recuerde usted que si ahí va a haber la intervención del gobierno indirectamente, toda institución previsional que han estado en manos del gobierno ha fracasado. Caja Militar Policial, la Caja del Pescador. Por eso es que hace muchos años, hace más de 50 años, el Ministerio de Educación entregó a los maestros vía SUTEP para que administren la derrama magisterial. Y eso, ahí están los números, la derrama magisterial es una empresa eficiente, más de 50 millones de utilidades al año, otorga créditos a gran parte de los maestros del Perú y beneficios pues, de vivienda, beneficios de capacitación, etcétera. Los trabajadores que hace muchos años estamos ahí, estamos pues, comprometidos por mejorar los servicios que se brindan a los maestros. Señora Aquino, hay otro tema, porque en esos momentos, antes de que se termine la legislatura, hasta el día viernes pasado, si no me equivoco, el señor Salguana, el congresista Salguana, hizo un proyecto de ley que pretende dejar sin efecto este decreto supremo, ¿no? Y aún no se ha discutido. ¿Cuál es la exhortación de parte del sindicato de la derrama magisterial y cuáles son las medidas que ustedes también van a tomar como parte del sindicato de la derrama magisterial? Entendemos que la derrama ya tiene un grupo de abogados que están trabajando para hacerle el pare a este decreto supremo, pero ¿cuál sería la exhortación y qué medidas ustedes también están implementando para que ese decreto supremo no se concrete? Bueno, es cierto, el Congreso había ya decidido exonerar de comisiones un proyecto de ley de Salguana y los voceros de las bancadas, el acceso al documento fue público, había probablemente ya 82 votos y solamente no iban a votar en contra de ese decreto, pues las bancadas del bloque magisterial de Perú Libre. Pero a último momento, lamentablemente, parece que algunos grupos políticos retiraron su firma de tal manera que no iba a haber la mayoría de los votos para aprobarlo. Ahora, esto se va a la próxima legislatura, pero en la próxima legislatura pueden pasar muchas cosas, porque recuerde usted que en la disposición transitoria final del Decreto Supremo 0922 señalan de que el Ministerio de Educación hará un reglamento y por única vez o primera vez, dice, ellos dirigirán el proceso de elecciones universales para determinar los nuevos órganos de gobierno de la derrama magisterial, que es lo que quieren hacer. Ahora, evidentemente, hay una estrategia legal de parte de la institución, de parte también del gremio magisterial del SUTE, están presentando las medidas correspondientes al Poder Judicial para que esto pueda dejarse sin efecto.
Se discute incluso que este decreto supremo quizás no debió ser vía decreto supremo, debió ser una ley, y no habiendo una ley del Congreso en ese sentido, por eso que se quería derogar mediante una ley de decreto supremo, pero evidentemente también los trabajadores nos unamos a al directorio y al SUT en ese sentido, en pedir la derogatoria del decreto supremo y también pedir la renuncia del señor ministro de Educación, porque como comentaba hace rato usted también, si hace 2 meses su asesora legal opinaba que no procede modificar los estatutos de la derrama, y él hizo suyo ese informe, puesto que lo mandó al Congreso, que pidió una opinión, este señor pues contradice la opinión legal del ministerio y saca un decreto supremo para intervenir la derrama. Por eso es que pedimos o exigimos su renuncia y que evidentemente el gobierno dé marcha atrás, porque definitivamente esto está abonando también ya a la impopularidad que tiene pues el gobierno de Castillo. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Aquino, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando este tema de la derrama magisterial. Vamos también a estar muy pendientes de lo que vaya sucediendo a lo largo de los días y ojalá que en la próxima legislatura, aunque vaya a pasar tiempo, se pueda lograr que se establezca que los fondos de los profesores que han aportado ejerciendo no se toquen, porque son fondos privados y así está establecido también dentro de los estatutos de la propia derrama magisterial y que además están bajo el control de la SBS. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y solo añadir de que hacemos un llamado también al directorio y a todos los trabajadores a estar unidos contra este decreto supremo que quiere intervenir la derrama magistral de manera pues completamente ilegal. Muchas gracias. Muy amable.